Bienvenidos a Artes Numérico, el arte de trabajar con los números. Les habla la profesora Ñajimar Carrillo. Pero antes de comenzar, suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales, dale like al video si te gusta y deja tu comentario de lo que deseas aprender. Ahora sí, comencemos. Método de Newton-Raphson. ¿En qué consiste el método de Newton-Raphson? El método de Newton-Raphson más sobre todo consiste en encontrar las raíces adecuadas al polinomio que se le está estudiando. Véase bien, la ecuación que se utiliza es la siguiente: x sub r más 1 es igual a x sub r menos la función con la que se está trabajando sobre la derivada de esa función. Aquí tenemos el primer ejercicio con el que vamos a trabajar. Usar el método de Newton-Raphson para encontrar una raíz negativa del siguiente polinomio cúbico. Este es el siguiente polinomio cúbico, x sub 3 menos 2x más 1. Usando como punto de partida x sub 3, que es igual a menos 1,5 con 3 decimales de precisión. El método de Newton-Raphson es un método totalmente iterado, es decir, vamos a utilizar el algoritmo adecuado para este tipo de procedimiento, donde al valor se le va a ir dando de acuerdo a los valores obtenidos por cada uno de los resultados. Existen diversas maneras de comenzar. Hay unos que dicen x1, la primera iteración. En mi caso particular, yo coloco iteración inicial, es decir, desde x sub 0. Yo lo veo desde esa forma un poco más sencilla y más entendible. Es decir, vamos a colocar la iteración 0. Y bien claro lo dice, usando como punto de partida que x sub 0 es igual a menos 1,5, con 3 decimales de precisión. Vamos a utilizar la calculadora con 3 decimales de precisión. Nos vamos a configurar fix, porque vamos a utilizar de 0 a 9 3 decimales de precisión, y ahí ya lo tenemos, los 3 decimales de precisión. Vamos ahora a comenzar con su iteración inicial denominado x sub 0, utilizando la ecuación correspondiente del método de Newton-Raphson. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que bien claro lo dice, la derivada de la función, es decir, que de esta función polinómica vamos a obtener su derivada correspondiente. Colocamos la función polinómica x sub 3 menos 2x más 1 y vamos a hacer la derivada de esa función de x sub 3 menos 2x más 1. A obtener nosotros la derivada correspondiente quedaría 3x a la 2 menos 2. ¿Okay? Es decir, que para poder trabajar con este tipo de método de Newton-Raphson hay que tener en cuenta el conocimiento de las derivadas. Comenzamos con nuestra primera iteración. La vamos a conocer como iteración 0, que es nuestra iteración inicial. X sub 0 es igual a menos 1,5. Pero bien claro lo dice, con 3 decimales de precisión. Y aquí hay un solo decimal. Véase bien, un solo decimal. Si yo quiero, puedo agregar dos ceros después de la coma, o simplemente comienzo desde allí, desde un principio. Y a medida que me vaya dando los resultados, como ya la calculadora está modificada a 3 decimales de precisión, siempre me va a dar 3 decimales de precisión, ojo, de acuerdo a su cálculo correspondiente.
¿ok? Comenzamos a aplicar la ecuación de Newton-Raphson. X sub R sub 1 es X sub 0, donde va X sub R por el valor inicial, que es menos 1,5, menos la función correspondiente sin derivar, y donde aparezca X va a ser sustituido por el valor inicial. Aquí lo tenemos, todo esto sobre la función derivada, donde va X por el valor inicial. Ok, véase lo siguiente. Con este tipo de calculadora que nosotros tenemos aquí, se puede trabajar rápido. Nosotros colocamos fracción y se puede trabajar rápido la ecuación. Con otros tipos de calculadoras hay que trabajarlo paso a paso, pero en este caso no, porque, repito, la calculadora te ayuda o te facilita a trabajar mejor y a interpretar mejor la fórmula del método de Newton-Raphson. Comenzamos, colocamos menos 1,5 menos, y aquí lo tenemos, menos 1,5 elevado a la 3 menos 2, abro paréntesis, menos 1,5 más 1. Y en la parte del denominador colocamos 3, abro, menos 1,5, cierro paréntesis, elevado a la 2, menos 2. Y listo, le doy igual y ya automáticamente me está dando el valor correspondiente. Me lo va a dar en números fraccionarios. Si yo quiero, ahí lo tenemos, los 3 decimales, menos 1,632, con los 3 decimales de precisión. Ya tenemos nuestra primera iteración, valor que yo voy a utilizar en la siguiente iteración, mejor conocida como la iteración 1. Ok, tenemos que la iteración inicial es menos 1,632. Este valor encontrado, véase bien, lo vamos a utilizar en nuestra primera iteración. Ok, procedemos a nuestra primera iteración correspondiente. Copiamos, colocamos entonces iteración 1, y pasa a ser la iteración 1 el valor encontrado. Porque bien claro lo indica aquí en su ecuación inicial, X sub R más 1, es decir, iteración inicial. Si es 0, 0 más 1, X sub 1. Entonces, en la segunda iteración, si llega a haber una segunda iteración, sería 1 más 1, X sub 2. Y esa sería nuestra segunda iteración. Y así vamos sucesivamente. X sub R viene siendo la iteración totalmente inicial. Y así también ella se va aumentando a medida que se obtienen los valores correspondientes. Ahora comenzamos. Menos la función polinómica con el nuevo valor, elevado a la 3, más 1. Todo esto sobre la derivada correspondiente con el valor. Aquí lo tenemos. Y ya de una vez con la calculadora hacemos nuestro cálculo correspondiente.
fracción, le damos aquí y colocamos menos 1,632 menos, aquí en la parte de arriba, para colocar, abro paréntesis, es negativo, y así vamos sucesivamente. Cabe destacar que el método de Newton-Raphson, como se lo acaba de decir desde un principio, es para conseguir las raíces exactas que hacen, como quien se dice, el cálculo correspondiente del valor de ese polinomio. Cerramos paréntesis, más 1. Vamos ahora a la parte de abajo. Ojo, con este tipo de calculadora es bastante fácil para trabajar con el método de Newton-Raphson. ¿Ok? Entonces nos vamos a igual y ya lo tenemos. Menos 1,618. Ya tenemos el siguiente valor que yo voy a utilizar ahora en mi iteración número 2. Igualito, sigue siendo negativo con 3 decimales exactos. Vea que las condiciones lo dice bien claro, que vamos a hallar una raíz negativa, véase bien, una raíz negativa con 3 decimales exactos. Se pueden hacer cantidades y cantidades de iteraciones, ¿ok? Podemos llegar hasta la 10ª iteración, y si todavía no encontramos ese valor real que hace exacta esa raíz, las iteraciones van a continuar. Véase bien, eso es lo que nosotros llamamos iteraciones, porque son valores que vamos a ir colocando tentativamente a medida que se vaya dando los valores correspondientes dentro del cálculo. Lo fundamental que se debe de saber aquí, usar la calculadora como debe de ser y saber derivadas, porque una vez que te den la función, tú tienes que derivar. Vamos ahora a la iteración 2, donde vamos ahora a trabajar con el valor menos 1,618. La pregunta es, ¿cuándo deja de utilizar las iteraciones? Cuando el valor comienza a repetirse. Va a haber una convergencia, es decir, va a comenzar a aparecer ciertos valores poco a poco hasta que comienza a repetirse. Pero tiene que ser 3 decimales exactos. Véase bien que aquí hay un decimal, ya, 6. Vamos a ver si en esta iteración el 1 comienza a repetirse o comienza a disminuir el valor correspondiente. Comenzamos. Sustituimos donde aparece X por el valor encontrado. En mi próximo video voy a explicar el método de Newton-Raphson con una calculadora sencilla para que se vea cómo se resuelve. Eso sí, los pasos son mucho más largos, o el algoritmo es mucho más largo, porque la calculadora es bastante sencilla. En este caso, los pasos se hacen mucho más cortos porque la calculadora te ayuda a resolver para estos casos. Vamos ahora a calcular la iteración 2 y aquí comenzamos. Fracción. Acomodarlo aquí para que se vea mucho mejor. Menos 1,618 menos, abro paréntesis, menos 1,618, lo llevo a la 3, menos 2, abro paréntesis, menos 1
1,618 más 1. El uso y el manejo de calculadora para estos casos es esencial. Si lamentablemente no se sabe el uso y el manejo de la calculadora para estos casos, téngalo por seguro que se le va a hacer algo difícil a la hora de trabajar con el método de Newton-Raphson. Y ahí lo tenemos, señores. Dense en cuenta que ya el valor se repitió totalmente completo. Véase bien. En la iteración 1 y en la iteración 2 es el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que ya nos estamos acercando al valor real o a la raíz real que hace 0 al polinomio. Si queremos estar más seguros, podemos hacer una tercera iteración. Vamos a hacer ahora una tercera iteración. Iteración 3. Teniendo en cuenta que ya x sub 3 es el mismo valor. Y téngalo por seguro que lo va a dar, porque si sustituimos todo como debe de ser, téngalo por seguro que va a dar. Y con esto ya damos por entendido que la raíz de este polinomio, que es una raíz negativa con 3 decimales exactos, es menos 1,618. Se sustituye tal cual igual, es lo mismo, lo vamos a repetir tal cual igual. Lo que vamos es a verificar o a terminar de verificar esta iteración. Esto es lo que nosotros llamamos convergencia. ¿Ok? Los valores comienzan a aparecer poco a poco. Mayormente el método de Newton-Raphson se trabaja con funciones potenciales o polinómicas, es decir, o ecuaciones no lineales, es decir, a partir de grado 2 en adelante, por el hecho de que tenemos que hacer una derivada. Claro, muchos dirán, la lógica es que va a dar lo mismo, porque es que estamos colocando lo mismo, y claro que va a suceder, sí, pero para los efectos del cálculo numérico que se está dando, hay que volverlo a hacer y hay que volverlo a colocar para ya indicar que sí, ese es el valor en la tercera iteración. Es decir, hubo prácticamente 3 iteraciones. Iteración inicial, que es con el valor que ya de una vez te lo estaban dando, la iteración 1, y ya en la iteración 2, ya el valor se está repitiendo. Subí un poquito. Tenemos. Y que bueno, la calculadora se vea. Repito, lo fundamental, lo esencial, lo básico es saber interpretar lo que es una función, saber derivar y uso y manejo de la calculadora. Son los procedimientos fundamentales para la interpretación del método de Newton-Raphson. Pasamos menos 1,618, también lo podemos trabajar así, menos, coloco fracción y aquí comenzamos, abro el paréntesis, menos 1,618 elevado a la 3, menos 2, fracción, menos 1,618, cierro el paréntesis, más 1, y bueno, vamos a la parte del denominador, ¿okay? Que es, discúlpenme, 3, abro el paréntesis, menos 1,618, cierro el paréntesis, lo elevo a la 2, menos 2. Y aquí ahora y doy igual. Y ahí lo tenemos, menos 1,618. Menos 1,618. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Y ya ese es el valor de la raíz utilizando el método de Newton-Raphson. Bien claro lo dice en las condiciones correspondientes, usando como punto de partida que la iteración inicial es de menos 1,5 con 3 decimales de precisión y es una raíz totalmente negativa. ¿Cómo no? Más que comprobado, es una raíz negativa con 3 decimales de precisión. Espero que les haya gustado este video del método de Newton-Raphson y